Es siempre un placer y un privilegio estar con ustedes nuevamente. It is always a joy and privilege to be with you again. Y siempre es bueno ver los hermanos. And it's De always Cuba. good to see our brothers from Cuba. Los amo a todos ustedes, pero tienen que saber que a los de Cuba los amo un poquitico más. I love you all, but I need you to understand that my brothers from Cuba, I love them a little bit more. Así que es un placer siempre estar con todos ustedes acá. Entonces, un placer siempre. Then it's always a pleasure to be with you here. En esta mañana queremos abrir nuestras Biblias en el Salmo 90. We want to open our Bibles this morning to Psalm 90. Y el Salmo 90 vamos a estar leyendo primeramente los dos primeros versículos And from Psalm 90, we will firstly be prioritizing or looking at verses 1 and 2. Dice la palabra de Dios: This is the word of God. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Y lo primero que nosotros siempre vemos a la hora cuando venimos a la palabra de Dios The first thing we see when we come to the word of God es que siempre la Biblia comienza en Dios. is that the Bible always starts with God. Muchas veces en nuestras vidas Many times in our lives, nosotros comenzamos por nosotros. we start with ourselves. Y cuando hablamos con otras personas siempre comenzamos por nosotros. And even when we talk to other people, we start with ourselves. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo está la cosa? How are you? How I am? How are things? Y muchas veces se nos olvida hablar y comenzar en Dios. And many times we forget to start in conversations like that with God. Y el primer principio entre nosotros los creyentes, todo debe de comenzar en Dios. And this is a principle that we have to have as believers, that everything must start with God. Y es la manera en cual vemos, si en este Salmo 90, en la parte de arriba, And this is what we see in the first part of Psalm 90. lo primero en muchas de las Biblias ponen que este es el primer salmo del libro cuarto. And many of Bible's translations say that this is the first psalm of the book number 4 of Psalms. Y es muy importante ver cómo el cuarto libro de los salmos comienza de esta manera. And then it's very important how the fourth book of the Psalms begins in this way. Y la primera oración que habla es y comienza diciendo es: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. And the first verse we read says, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Lo primero que nosotros necesitamos saber como creyentes es que todo comienza en la historia de Dios. We need to know this as believers, that everything begins with God's story. Y por eso hemos querido ponerle a esta primera parte, le hemos querido llamar Lo que sabemos de Dios importa. And this is why we want to title this first part, What We Know About God Matters. Hoy hay varios movimientos en cuanto a lo que importa primero. There are today many movements of people saying what matters first, what's of most importance. Y vamos enseguida a todos esos movimientos. Lo principal en todos ellos es que todo comienza en que lo primero es el hombre. And what we see in those movements or groups is that the principal thing and where everything begins is in man. Entonces, todo comienza en el hombre es lo principal, el hombre es lo que importa. And then everything begins with man is central, man is principal, man is what matters.
El Salmo 90 es una oración de Moisés. Psalm 90 is a prayer of Moses. Y si podemos enfocarnos un poquito en la historia de Moisés y regresar varios libros atrás, And if we can focus a little bit in the story of Moses and go back several books, nos vamos a dar cuenta de que eso fue por donde comenzó todo el problema en el hombre en los tiempos de Moisés. and then we will know and learn that that's where everything started and the problems in the times of Moses. Todo el mundo, cuando Moisés fue a libertar al pueblo, When Moses went to liberate God's people, el principio por el cual quería la liberación del pueblo era para adorar a Dios. the main focus and purpose of God for liberating his people was to worship him. Y cuando él fue y habló, lo que le dijo al faraón fue, deja que mi pueblo vaya para que adore a Dios. So when Moses went to Pharaoh, he said, let my people go, on behalf of God, he said, let my people go so that they can go and worship me. Lo que encontramos después de eso es de que el pueblo, una vez que sale, And then what we find after that is that once the people are freed, que llegan delante del Mar Rojo, lo que dicen es, para esto nos has traído aquí, para nosotros morir. and then they are confronted with the Red Sea, they say, is this why you have brought us here? For us to die? Enseguida la respuesta no era, hemos salido y Dios nos va a llevar a completar todo el propósito y el plan. They didn't first think of, oh, God brought us out and he will complete or fulfill his purpose, which was to worship. Sino que su pregunta era, nos trajo aquí para que muriésemos. But their question was, or their statement was, he brought us here to kill us. Entonces, cuando nosotros muchas veces nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida, nosotros nos ponemos nosotros primero y no Dios. So then many times when we confront situations in our lives, we put ourselves first and not God. Y cuando llegamos enfrente de esos problemas o cualquier situación, And when we confront those problems or any situation, nosotros nuestra pregunta siempre a Dios es, ¿para esto nos has traído aquí, para que nosotros suframos? and then our question is the same. God, is this why you have brought me here so that I can suffer? Y aquí podemos enseguida comprender por qué el Salmo 90 comienza en Dios. And this is why we could see here and understand why Psalm 90 begins with God. Lo que sabemos de Dios importa. What we know about God matters. Y lo primero que dice es, tú has sido nuestro refugio. La historia de la salvación es esto lo que nos habla, cómo Dios ha trabajado con su pueblo. And the first thing we see is that it says that you have been our dwelling place in all generations. Nosotros a través de la historia de la salvación, historia salutis, podemos ver cómo Dios ha ido trabajando a favor de su pueblo. All throughout the history of salvation, we can go back and see how God has been working in saving his people. El principio de toda la obra de Dios es la salvación. At the center of God's work is salvation. Y nosotros siempre queremos poner que el principio es el hombre, o el principal objetivo es el hombre. But we always want to say that at the core, or the principal thing, is man. Y por eso, al comenzar y decir, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación, nos da la idea de que el objetivo principal es Dios. And then by saying this, you have been our dwelling place in all generations, throughout all generations, it lets us know that the principal objective is God. Versículo 2. Verse 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a nuestros hijos, primero que tú, todos nosotros hemos estado acá, tú no eres el centro? How many times have we told our children, well, you're not
the main thing. There's other people in your family, and you're not the center of your family. Muchas veces queremos de que lo último que apareció sea lo más importante. Many times we want the last thing to have appeared or come to be the most important. Pero hasta en nuestras familias, nuestros padres, abuelos, todas las personas mayores deben de tener mayor importancia que lo último que llegó. But as we understand, when we look back at our grandparents, our parents, as they came before us, then we should give more honor to them. La Biblia lo hace en todo momento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. The Bible does it all the time. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de saber de que Dios ha ido trabajando todo el tiempo a través de generaciones a generaciones. And we should do the same thing, knowing that God has been working generation to generation. Pero eso lo que nos muestra es de que Dios está por encima y es mayor que todas las cosas. But what this demonstrates to us is that God is over everything. He is bigger than everything. Si mis padres y mis abuelos han adorado a ese Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y Dios de Jacob, eso demuestra de que Dios ha estado en todas las generaciones. If my parents and my grandparents have also worshiped the God of Abraham, Isaac, and Jacob, then that demonstrates that God has been the God of all generations. Dios ha sido desde el siglo y hasta el siglo, Dios es eterno. From age to age, God has been, He is everlasting. Dios no cambia, Dios es eterno, de Dios sale todo. God doesn't change, He is eternal, and from Him comes everything. Él es la fuente de todo lo que existe. He is the fount of everything that is. Entonces, por tal razón, debemos de centrar nuestras vidas en Dios y no en nosotros. And then for that reason, we should focus our lives on God and not on ourselves. El pueblo de Israel cometió ese problema. The people of God, Israel, they committed that error. Y aquí Moisés tiene en vista o está pensando en todo lo que sucedió en su tiempo. And here Moses is thinking about all of those things that occurred in that time. El pueblo de Israel estaba y protestó porque no tenía comida, solamente comía pan, quería algo más. The people of God, Israel, they complained because they wanted more food. We only have bread, we want more. Después seguían diciendo, ahora no tenemos agua, necesitamos más agua. And then they would say, we don't have water, we need more water. Ahora hay una guerra y ahora nosotros no queremos sufrir y pasar trabajo. And now there's a war, they would say, and we don't want to suffer or work. Ellos olvidaron que la razón por la cual habían salido era para adorar a Dios y no para ser ellos el centro de la historia. They forgot that the reason they were freed from Egypt was to worship God and not for them to be at the center of history. Y ese, nuestros catecismos y todo lo que nosotros creemos y confesamos, la primera pregunta, y todos los niños la saben, And that is why in our catechisms and many other things that we study, and that first question of our catechism that even kids know, ¿cuál es el fin principal del hombre? what is man's chief end? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Man's chief end is to glorify Him and enjoy Him forever. Si pudiésemos ir atrás, nosotros pudiésemos enseñarle hoy con nuestros hijos eso al pueblo de Israel. If we could go back in time, we could teach them that. Even with our kids, we could teach them to Israel that truth. Y a lo mejor quisiésemos que Israel pudiese haber entendido mejor todo esto. And we sometimes hope that Israel, or wished that Israel would have understood these things better. Pero la realidad es que nosotros, después de haber visto todo lo que sucedió, nosotros seguimos cayendo en el mismo problema.
But the reality is, the truth is that even us, after being able to see all of that has occurred to this point, we still end up doing the same things. Entonces, lo que sabemos de Dios sí importa e importa mucho. And then this means that what we know about God matters, and it matters a lot. Porque nos lleva a nosotros a enfocarnos en Dios, quien es eterno y ha existido desde el inicio hasta el final, aunque no tiene principio ni final. Because it takes us to focus on God, which has been there from the beginning and will be there at the end, although he himself has no beginning or end. La segunda división en el Salmo la tenemos de los versículos 3 al 6. The second division in the psalm we find from verses 3 to 6. Y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. You turn man to destruction and say, return, O children of men. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, Los and arrebatas, like a watch in the night. los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. You carry them away like a flood. They are like a sheep. They are like asleep. In the morning they are like grass which grows up. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. In the morning it flourishes and grows up. In the evening it is cut down and withers. Nosotros no somos como Dios. Hay una diferencia entre creador y criatura. We are not like God. There is a difference between creator and creature. Y eso es algo que debemos de tener en nuestras mentes. And that is something that we have to keep in our minds. Muchas veces nosotros no entendemos esta distinción creador-criatura. Many times we don't understand this distinction between the creator and the creature. Nosotros queremos cambiar los papeles, queremos poner a Dios como la criatura y al hombre como el creador. Many times what we want to do is change places. We want to put God as the creature and man as the creator. Y muchas veces olvidamos de que el hombre es todo esto que dice aquí. Es como la hierba, en la mañana está y por la tarde es cortada. And then we forget that man really is just like we read in this verse where it says that it is like grass which grows up in the morning and in the evening is already had been cut down and withers. Cuando yo nací ya mi abuelo no estaba. When I was born, my grandfather was already not around. Pero sé de que tengo o tuve un abuelo, But I know that I had a grandfather porque tengo mi papá. because I have my father. Y si tengo un padre es porque tengo un abuelo. And if I have a father, it's because I have a grandfather. Pero lo que podemos ver es de que estuvo, ya hoy no está. But what we can see here is that he was at some point here, and now he's not. Pero Dios ha estado desde el inicio hasta el final. But God has been from beginning to end. En vez de nosotros centrarnos en el hombre que ayer estuvo, hoy no está, debemos de centrarnos en Dios. So therefore, we should focus not on man, which was yesterday and now is not. We should focus on God. Entonces, cuando nosotros vemos la distinción creador-criatura, entonces eso nos lleva a adorar a Dios, quien es el creador de todas las cosas. So therefore, when we really understand that distinction between creator and creature, that then helps us go to God and worship Him. Hay algunos pasajes, tenemos 5 pasajes que quisiésemos rápido poder leer, y si usted quiere anotarlos, los puede leer luego también. There are 5 texts that we will read now, and if you want to jot them down to read them later, you can. Y estos versículos los que nos van a llevar a nosotros, aunque no nos gusta, And these verses, what they'll do is that they will take us, even though we don't like it. a nosotros no nos gusta decir de que hoy estamos, mañana no. We don't like saying today I am and tomorrow I may not be or will not be at some point.
Las familias no les gusta hablar de estos puntos. Families don't like to talk about these things. ¿Qué va a pasar mañana cuando yo no esté? What's going to happen tomorrow when I'm not here? Pero la realidad es, hoy estamos, mañana no. But reality is that today we are here and tomorrow we're not. Y por eso es que debemos de tratar de traer nuestros niños bajo la bendición de Dios y a enfocarlos en Dios. And this is why we need to bring our children and focus them on God. Porque cuando nosotros veamos, y estos 6 textos son Santiago 4:14, The first text is James 4:14. y dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Otro texto es Salmo 39:5. Another text is Psalm 39:5. He aquí diste a mis días término corto, Indeed, you have made my days as handbreadths, y mi edad es como nada delante de ti. And my- Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor. Job 7:6. Job 7:6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. My days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Job 9:25. Job 9:25. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Now my days are swifter than a runner. They flee away, they see no good. Job 9:26. Job 9:26. Pasaron cual nave veloz, como el águila que se arroja sobre la presa. They pass like swift ships, like an eagle swooping on its prey. Todos estos textos tienen una sola cosa en común: All these texts have one thing in common, distinción creador-criatura. a distinction between the creator and the creature. El creador nunca pasa, siempre es eterno y siempre va a estar. The creator is eternal. He will always be here. He shall not pass. Lo que demuestra entonces es que la criatura ayer estuvo, hoy no está. What this shows us is that the creature was yesterday and today is not. Así que nuestra esperanza, ¿en quién debe estar centrada? ¿En Dios o en el hombre? Therefore, I ask, our hope should be in man or in God? Y el pueblo de Israel, al cual Moisés está pensando aquí, en todo momento estaba centrándose en ellos. And Israel Estaba todo el tiempo centrándose en ellos. what they were doing was focusing all the time in themselves. Todo el tiempo estaban preocupados por su situación. All the time, they were just worried about their own situation. Y se les olvidaba que el objetivo por el cual salieron de Egipto And then they kept forgetting that the reason they were freed from Egypt era para adorar y glorificar a Dios. was to glorify and worship God. Así que cada vez que nosotros nos veamos en cualquier situación en nuestra vida, So therefore, when we see ourselves in any situation in life, debemos de correr a ese quien es nuestro refugio. we should run to that one that is our dwelling place, our refuge. Ese creador, el único que no cambia. That creator, the only one that does not change. A veces me parece que fue ayer cuando los conocí a todos ustedes. Sometimes I think it was just yesterday when I met all of you. Ayer estaba en casa del pastor Rob hablando con Christy Yesterday I was at Pastor Rob's house talking to Chrissy, y le decía, me parece como si fue ayer cuando estuve y esta parte detrás de la casa estaba fea y mala. It just seems like yesterday when I was here and visited your house for the first time, and this part of your house was like not really here. Eso
en mi cabeza parece como que fue ayer. In my head, that really seems like just yesterday. Cada vez que los saludo a muchos de ustedes, los veo y digo, ¿cuándo fue que los conocí? Parece que fue ayer. Many times when I greet many of you, I think to myself, when was it that I met them for the first time? It seems like yesterday. Esa es nuestra vida, es muy corta. That's our life. It's very short. Todos nuestros recuerdos parece como si fueron ayer. All of our memories, they just seem like it was yesterday. Todas las personas cuando se encuentran recuerdan los días en la escuela como si fueran ayer. All the people that gather, they get back together and to meet and talk, they think, oh, those moments that memories from when we were kids, it seems like yesterday. Porque para nosotros nuestra vida pasa así, todo es muy rápido. Because to us, our life, that's how it is. It goes very quickly. Por eso no debemos de centrarnos en nosotros, sino debemos de centrarnos en Dios. And that is why we shouldn't focus on ourselves, but focus on God. Entonces, de ahí pasamos a la tercera división, And then now we pass to the third division, versículos del 7 al 11. verses 7 through 11. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. For we have been consumed by your anger, and by your wrath we are terrified. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your countenance. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros días como un pensamiento. For all our days have passed away in your wrath. We finish our years like a sigh. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda nuestra fortaleza y es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido, Who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. y aquí nos hace una descripción del pecado. So this describes here sin. Nuestro pecado, el pecado de Adán trajo la muerte, trajo la ira de Dios. Adam's sin brought forth death and God's wrath. Y nos describe acerca de los años de que va a vivir el hombre. And it describes here the years that man will live. Y esta mañana cuando hablábamos me decía, como que vamos a tratar de evitar el versículo 10. And this morning when I was talking to someone here, they were telling me, maybe avoid verse 10. Nosotros algo que no nos gusta es llegar a la edad de 70 o 70 años, 70, 80 años. One thing, we sometimes don't like is when we reach that age, 70 or 80. Decimos, bueno, ya como que se me está acabando mi tiempo. And we say, well, I guess my time is almost over. Así que para todos nosotros, eso es algo que siempre animo a las personas. Es algo que debemos de valorar todas las personas mayores. And then I always tell older people, this is something, and I encourage them, this is something that we have to treasure. Nosotros, los jóvenes y los niños, debemos de aprender a valorar a todas las personas mayores. We and children, our children, should learn to respect and honor the elderly. Si esta iglesia está hoy aquí, es porque Dios ha usado personas en otro tiempo para que podamos llegar hasta donde estamos hoy. If this church is here today, is because God has used people in the past, from past times, to get us here. Así que aprendamos a valorar mucho esas personas que han llegado a edades de mayor sabiduría que nosotros. So let us honor those people that have gone to that age of greater wisdom. Pero la realidad es que para nosotros, cada vez que vemos todas estas cosas, lo que nos demuestra es el tiempo pasa, pero Dios no pasa. But in reality, all these things, what they teach us is that time passes, but God does not pass. Y todo lo que nos enseña es que aún en todo momento Dios ha sido el refugio y la fortaleza
ha sido para todos ellos en todas las generaciones. So what this teaches us is that God has been the dwelling place of all generations. Nuestro pecado y el pecado de toda la raza humana, Our sin and the sin of all of human race, lo que ha hecho es que ha traído pecado y maldición sobre nosotros. it has brought upon us more sin and condemnation. Pero solamente a través de Cristo es donde nosotros estamos seguros. But only through Christ are we saved. Entre más nosotros nos enfoquemos en el hombre, más separación hay. The more we focus on man, the greater the separation becomes. La separación que había entre Adán, Eva y Dios The separation that there was between God, Adam, and Eve era grande, was big. pero Dios al menos en Génesis vemos de que habló con ellos para expulsarlos del jardín del Edén. But we see in Genesis that God spoke to them and drove them out of the garden. Yo creo que si hoy pusiésemos el comienzo con Adán y Eva, I think that today, if we would go back to that beginning with Adam and Eve, el pecado hoy ha sido mucho mayor y ha ido creciendo y aumentando en todo momento. so if we compare those today, the sin is even greater. There's more sin today. En aquel tiempo, Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas. At that time, Adam and Eve tried to cover themselves with fig leaves. Hoy nosotros tratamos de cubrir todo nuestro pecado con ropas mayores. Today, we try to cover our sins with better clothing. Por eso nuestro arrepentimiento y nuestra búsqueda de Dios debe de ser mayor. That is why our repentance and our searching for God has to be greater. Y lo que vemos es que el hombre se separa más y más de Dios en todo momento. And what we see is that man, what he does is to separate himself more and more from God. Tenemos toda la historia de la salvación completa en la Biblia. We have the history of salvation, all of it here in the Bible. Y lo que vemos es que el hombre lo tiene y no le hace caso. And then what we see is that man has it but ignores it. Así que lo que debe de traer a nosotros toda esta parte es de que todo debe de comenzar en Dios, no en el hombre. So what this must bring us to is that everything begins with God and not with man. Entre más vemos al hombre, lo que vemos es mayor pecado. The more we focus on man, the more sin we see. Por eso es que entonces podemos llegar a la próxima sección, And this is why now we go to the next section, versículo 12. verse 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Trae sabiduría a nuestras vidas. Bring wisdom to our lives. ¿Cómo puede pasar esto? How can this happen? Solo cuando Dios se vuelva a nosotros. Only when God faces us. Si Él no se vuelve a nosotros, pues sería imposible tener sabiduría. If he doesn't turn toward us, then it would be impossible for us to have wisdom. Nosotros queremos siempre tratar de demostrar que tenemos sabiduría. We always want to show that we have wisdom, Somos más inteligentes que otros. that we are more intelligent than others, De que nosotros podemos pararnos y decir muchas cosas porque somos bien inteligentes. that we can stand up and say many, many things because we are very smart. Sin Dios, sin Cristo, no hay sabiduría. Without God, without Christ, there is no wisdom. Sin Cristo y sin su palabra, sin su espíritu, no hay sabiduría. Without Christ, without his word, without his spirit, there is no wisdom. Y por eso es que dice el versículo 12, enséñanos. And this is why verse 12 says, so teach us. Nosotros necesitamos ser enseñados por Dios. We need to be taught by God. No en la sabiduría del hombre, Not in the wisdom of man, no en la necesidad del hombre, not in what man needs, the necessity of man, pero necesitamos de que Dios sea quien nos enseñe a nosotros. but we need God to be the one teaching us. Y lo primero que nos debe de enseñar es a contar nuestros días. And the first thing
he'll teach us is to count our days. Nuestra vida pasa tan rápido que a veces muchos de nosotros Our life just goes by so quickly that many times, many of us, no sé a cuántos de ustedes le pasa o no, I don't know many of you this happens to, a veces se preguntan, ¿qué día es hoy? but sometimes you ask yourself, what day is it today? A veces no sabemos ni en qué día estamos. Sometimes we don't even know the day we're in. ¿Por qué? Porque olvidamos y no sabemos cómo contar nuestros días. Why? Because we forget, and we even forget how to count our days. Y nos centramos muchas veces en todo lo que tenemos que hacer, que perdemos de vista el enfoque que es en Dios. And then we lose focus on all the things, or we put the focus on all the things that we need to do or want to do, and lose focus on God. Así que aprendamos a contar los días, So let us learn to count our days, saber en qué día vivimos. to know what day we live in. Y ese día pongamos siempre a Dios primero. And on that day, put God first. Lo segundo que dice es que traigamos al corazón sabiduría. The second thing, Versículo verse 12. 12, the second thing that it says is that we may gain a heart of wisdom. ¿Cómo traemos sabiduría poniendo a Dios primero? Then how do we gain that is by putting God first. Muchas veces no sabemos ni en el día que vivimos cuánto más nos vamos a acordar entonces de Dios. If sometimes we don't even remember the day that we are living in, how much more are we going to really remember God? Así que debemos de poner siempre en nuestros días a Dios primero. So we should put God first in all of our days. Del versículo 14 al 17 Verse 14 through 17, tenemos una secuencia de ideas we have a sequence of ideas donde parece una oración. that it seems like a prayer. Y a lo mejor es algo que nos gustaría enseñarle a nuestros hijos cómo poder orar esta parte del Salmo 90. And maybe this is something we would like to teach our children, how to pray this part, these verses of Psalm 90. El versículo 14 nos dice, sácianos de tu misericordia. Verse 14 says, "Oh, satisfy us early with your mercy." Versículo 15 tiene una idea también. Verse 15 has one idea also. Alégranos en medio de nuestro sufrimiento. Make us glad according to the days in which you have afflicted us. Versículo 16 Verse 16 tiene otra idea. has another central idea. Que tu obra sea hecha sobre tus siervos. Let your work appear to your servants. Versículo 17 tiene otra idea. And then verse 17 has another central idea. Oh Dios, salva a tus hijos. And let the beauty of the Lord our God be upon us, Que tu And es- obra sea confirmada en nosotros. and establish the work of your hands for us. Si nosotros podemos poner juntas estas cuatro ideas, If we put together these four ideas, si quieres mirar aquí para que lo traduzcas así. Si las ponemos juntas las cuatro ideas, diría, sácianos de tu misericordia, alégranos en medio de nuestro sufrimiento, que tu obra sea hecha sobre tus siervos. Oh Dios, salva a tus hijos, que tu obra sea confirmada en nosotros. if we put these four together, we're saying in summary, O Lord, that you would give us your wisdom, that we would rejoice in the midst of our suffering, that your work would be done in your servants. O God, save your children, that your work would be confirmed in us. Y si vemos todo esto de esta manera, todo es acerca de lo que Dios tiene que hacer por nosotros. And if we see this in this way, we notice that it's all about what God has to do for us. Y muchas veces nosotros no entendemos el por qué. And many times we don't understand the why. Y eso es el por qué Él tiene que traer a nosotros sabiduría. And that is one of the reasons he needs to give us wisdom. Entonces, si leemos todos estos versículos juntos, And then if we read all of these verses together,
viendo ahora todas estas 4 ideas dentro del contexto de sus versículos, knowing these 4 ideas in the context of the verse, dice el versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. says verse 14, "Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days." No, eso es algo que nosotros necesitamos y es alegrarnos en Dios. This is something that we need to do, to rejoice in our God. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Verse 15 says, "Make us glad according to the days in which you have afflicted us, the years in which we have seen evil." Si tenemos en mente que Moisés está hablando aquí de todo lo que pasó el pueblo de Israel, If we have in mind that Moses is speaking here of everything that happened to God's people, ellos estuvieron en medio de guerras, estuvieron en medio de persecuciones, estuvieron en medio de muchas cosas. they were in the midst of war, they were in the midst of persecution, many things. Si tenemos esta idea, si tenemos esto en nuestras mentes, entonces vamos a poder entender por qué dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. If we have all of these things in mind, then we will understand when it says, "Make us glad according to the days in which you have afflicted us." Nosotros necesitamos que Dios nos ayude a alegrarnos y a ver las cosas desde su perspectiva y no desde la nuestra. We need for God to help us see things from His perspective so that we can rejoice. Porque muchas veces nosotros lo queremos poner desde la otra perspectiva nuestra. Because many times we want to change perspectives and we want to see it from our perspective. El pueblo de Israel se paró frente al mar y dijo, para esto nos has traído, para morir aquí. God's people said when they were confronted right there in the Red Sea, they said, "Is this why you brought us here, to kill us?" Muchas veces nosotros hacemos eso mismo, pero si entendemos de que Dios los estaba llevando para adorarle, Many times we do this, but if we understand that God was taking them through that to worship Him, entonces nosotros debemos de entender, Dios necesita humillarnos para que nosotros lo exaltemos a Él. and then we understand God needs to humble us so that then we are able to worship Him. Y muchas veces nosotros queremos ser elevados, y si nosotros somos elevados, entonces después no vamos a correr a Dios. And then many times what happens is that we want to elevate ourselves, and then when that happens, we just don't put God where He needs to be. Si Dios ha sido nuestro socorro, es porque nosotros hemos sido afligidos. If God can be our refuge, our dwelling place, it's because we have been afflicted. Y si hemos sido afligidos, entonces sabemos que podemos correr a Dios. And then if we've been afflicted and we've suffered, we know we can run to our God. Versículo 16. Verse 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Let your work appear to your servants and your glory to their children. Si nosotros pensamos en cómo esto pudiera ser, es aquí donde debemos orar por la salvación. If we start thinking about this, how can this work? Then this is where we should start praying for our salvation. Debemos de orar y pedirle a Dios la salvación de otros. We should also ask God for Him to save other people, La salvación de nuestros hijos. for the salvation of our children, La salvación de nuestros vecinos. the salvation of our neighbors, La salvación de todos los elegidos, el número perfecto de Dios. the salvation of all the elected, the perfect number that God knows. Aparezca en tus siervos tu obra. That it would show the work of God in their servants. Y tu gloria sea sobre sus hijos. Versículo 16. Terminé de leerlo. And your glory to their children. Versículo 17. Now verse 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, And let the beauty of the Lord our God be upon us, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. and establish the work of your hands for us. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Yes, establish the work of our hands. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican.
God says in the Old Testament that those, give me the first. If God do not build his If house, God does not build his house, in vain are those that work in it. entonces, si nosotros vemos de que lo que nosotros hagamos como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, And then if we look at the Old Testament and what it was asked of the God's people, David intentó construir un lugar para Dios. David tried to construct a place for God. Y Dios le dijo, no, tú no vas a construir un lugar para mí. And God said, no, you will not build a place for me. Pero después otro construyó el lugar que Dios quería para que él morara. But then another one built that place that for God to dwell in. No es acerca de nosotros, sino es acerca de Dios. It's not about us, but about God. Así que por eso es que pedimos que la obra de nuestras manos Dios la confirme para que no sea nuestra obra, sino la obra de Él. And this is why we ask God to confirm the work of our hands so that it wouldn't be our work, but His work. En el versículo, cuando nosotros hablamos acerca de toda esta parte, no podemos terminar sin poder leer el texto de Romanos 5, 6 al 8. After reading all of this, we can't end without reading Romans 5. Romans 5, De 6 al 8. 6 through 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. ¿Cómo Dios se muestra a nosotros y cómo Dios salva a pecadores? How does God reveal Himself to us, and how does He reveal Himself to sinners? El Salmo 90 nos muestra de que este Dios eterno que tiene un plan y un propósito, Psalm 90 teaches us that this eternal God that has a purpose and a plan, que ha sido nuestro refugio de generación en generación, that has been our dwelling place from generation to generation, salva a pecadores que lo que han hecho es en todo tiempo rebelarse contra Él. saves sinners that at all times the only thing they have done has been to rebel against Him. Y por eso es que hace toda una descripción completa en el Salmo 90 And that is why there's a complete description of this in Psalm 90 acerca de nosotros como hombres. concerning us as men. Después entonces termina diciendo, Dios es quien va a salvar al hombre. And then it finishes saying that God will be the one who saves people. Y Dios lo hace porque nos ama. And God does it because He loves us. Él ama la obra que Él creó, lo que Él hizo a su pueblo, a sus escogidos. He loves the work that He has done, His people, His chosen ones. Aunque nosotros nos alejamos de Él, Even though we run away from Him, Él viene y nos salva. He comes and saves us. ¿Por qué lo hace? Por su gracia. Why does He do it? Because of His grace. Y por eso en todo el Salmo 90, cada vez que pensamos en lo que el hombre hace, And this is why in Psalm 90, every time we think of what man does, todo lo que pudiésemos tener en la cabeza que Moisés haya pensado, all that we can understand in our own mind of what Moses could have understood, Moisés simplemente está diciendo, el pueblo salió y no entendió que tenía que salir para adorar a Dios. Moses is simply saying that the people of God were freed, but they didn't understand why they were freed. Nosotros hemos sido libres de la esclavitud del mundo, We have been freed from the slavery to sin of this world, pero hemos sido salvos para adorar a Dios. but we have been saved to worship God. Y por eso es que queremos que lo que nosotros hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. And this is why we want that
for everything that we do to be to the honor and glory of our Lord. Y cada vez que estemos en medio del sufrimiento o estemos en el medio de cualquier circunstancia, So every time that we are in any situation or any circumstance, recordemos de que en Dios tenemos refugio. remember that you have a dwelling place in God. Y eso es lo que quisiera que pudiesen llevarse con ustedes a sus casas. And this is what I want you to take with you to your homes. Nosotros fallamos, pecamos, huimos de Dios, We fail, we sin, we run away from God. pero Dios vino y nos salvó. But God came and saved us. Dios mostró su amor para con nosotros God showed his love for us y nos salvó. and saved us. Recordemos que todo siempre en nuestras vidas debe de ser para la gloria de Dios. Let us remember that everything in our lives should be to the glory of God.